Hola muchachos, buen día. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con este tema que es el past continuous o pasado continuo. Bueno, antes de empezar a hablar de este tema, vamos a tener un pequeño resumen como siempre de los temas que hemos estado viendo en las actividades pasadas. Como recordarán, en las actividades pasadas o en las clases pasadas vimos el tema del verbo to be y de cómo usar el verbo to be para hablar en pasado simple. Vamos a ver. Como ustedes recordarán, cuando usamos el pronombre I, she, he o it, vamos a usar la palabra was, o si fuera negativa la oración, wasn't, y el complemento. Esta es la estructura para hacer una oración en pasado simple, con cualquiera de estos pronombres, I, she, he o it, yo, ella, él o eso. En caso de que tuviéramos otros pronombres como lo son you, we, they o you, que significa tú, nosotros, ellos o ustedes, sería la misma estructura pero cambiando la palabra was por la palabra were, en caso de que la oración sea positiva, y si la oración fuera negativa sería weren't, y nuestro complemento. Si se fijan, la estructura es la misma, solo cambiamos el was por el were o el wasn't por el weren't. Vamos a ver unos ejemplos. I wasn't in the park. Yo no estaba en el parque. Como estoy usando el pronombre de I o de yo, vamos a usar el was. En este caso wasn't, porque la oración es negativa. Yo no estaba en el parque. Después, we were tired yesterday. Nosotros estábamos cansados ayer. Después tenemos, they weren't the best musicians. Ellos no eran los mejores músicos. Y finalmente tenemos, you were the architects that we needed. Ustedes eran los arquitectos que nosotros necesitábamos. Bueno, esta es la manera de hacer una oración en pasado simple usando el verbo to be. Y como ustedes recordarán, también vimos la manera de cómo hacer preguntas con el verbo to be en pasado simple. También vamos a recordar eso. Esta es la estructura para hacer una pregunta con verbo to be en pasado simple. Primero empezamos con la palabra was o were, dependiendo de cuál sea nuestro pronombre, nuestro sujeto. Bueno, esto en caso de que la pregunta sea positiva. Si fuera negativa sería wasn't o weren't. Pero bueno, tenemos cualquiera de esas dos palabras. Después tenemos nuestro sujeto, que es de la persona que estamos hablando en la pregunta. Puede ser tanto el nombre de una persona, de una cosa, de un animal, puede ser un pronombre, cualquier sujeto. Y finalmente nuestro complemento. Recuerden, cuando tenemos I, she, he o it, usamos la palabra was si es positiva, wasn't si es negativa. Y si tenemos los pronombres you, we, they o you, que son tú, nosotros, ellos o ustedes, usamos la palabra were si la pregunta es positiva o weren't si la pregunta es negativa. Este es un ejemplo. Was the dog trying to bite you? ¿El perro estaba intentando morderte? Como estamos hablando de the dog, que es un animal, recuerden que los animales corresponden al pronombre it. Entonces, cuando estamos hablando de it, usamos la palabra was o wasn't. En este caso, como la pregunta es positiva, usamos was. Entonces, was the dog trying to bite you? ¿El perro estaba intentando morderte? Vamos a ver otro ejemplo. Weren't your friends happy? ¿Tus amigos no estaban felices? En este caso estamos hablando de tus amigos, o sea, de ellos, they. Cuando usamos they, corresponde a la palabra were, en este caso weren't. Otro ejemplo. Were you singing last night? ¿Tú estabas cantando la noche anterior? Aquí una vez más estamos usando you, que es tú, y corresponde a la palabra were. Finalmente tenemos esta. Wasn't the doctor worried? El doctor no estaba preocupado. Aquí estamos hablando de he, el doctor, o sea, de él, que corresponde a la palabra was. En este caso, wasn't. Wasn't the doctor worried? Ahora sí, past continuous. ¿Qué es el past continuous o pasado continuo? Dice, the past continuous, also called past progressive, is a verb tense which is used to show that an ongoing past action was happening at a specific moment. El pasado continuo, también llamado pasado progresivo, es un tiempo gramatical
que se usa para demostrar una acción en marcha que estaba sucediendo en un momento específico. O sea, que hablamos de una acción que estaba sucediendo en un momento, pero ya dejó de suceder. Como ustedes recordarán, esto es muy parecido a el pasado simple. En el pasado simple nosotros hablamos de una acción que sucedió en un momento específico, pero ya dejó de suceder. La diferencia es que en pasado simple hablamos de una acción que pasó y en pasado continuo estamos hablando de una acción que estaba pasando. Ahorita con los ejemplos lo van a entender un poquito mejor. Vamos a ver estos ejemplos. Yo estaba durmiendo. Esto es algo que estaba sucediendo, ya no está sucediendo. Entonces, ¿cómo haríamos esta oración en inglés? ¿Cómo la traducirían ustedes? Les voy a dar unos segundos para que piensen en cómo lo traducirían. ¿Se les ocurrió cómo traducirla? Bueno, vamos a ver cómo se traduce. I was sleeping. Yo estaba durmiendo. Como pueden ver, estamos usando el verbo to be en la forma de was. Yo estaba y usamos el verbo sleep. Pero como se pueden dar cuenta, este verbo tiene algo diferente, que es la ing. Estas tres letras nos ayudan a transformar el verbo. Ya no es dormir. Ya no es dormir, sino que ahora es durmiendo. Yo estaba durmiendo. El ing nos ayuda a decir que es algo que estaba sucediendo. Vamos a ver otro ejemplo. Mi mamá estaba comiendo arroz. ¿Cómo quedaría esta oración? Esta oración quedaría: My mom was eating rice. Mi madre estaba comiendo arroz. Aquí, como pueden ver, el verbo es eat. En este caso, como tiene ing, queda como comiendo, eating. Una vez más, estas tres letras ing nos ayudan a transformar el verbo de comer a comiendo. Vamos a ver la estructura de cómo hacer estas oraciones. Para hacer una de estas oraciones necesitamos un sujeto seguido de la palabra was o were si la oración es positiva, o wasn't o weren't si la oración es negativa. Y obviamente, como ya ustedes saben, vamos a usar ya sea was o ya sea were dependiendo del sujeto. Después necesitamos un verbo y a este verbo le vamos a agregar las palabras las letras ing al final, como ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Y finalmente nuestro complemento, si es que necesitamos un complemento. Recuerden que en algunos casos no es necesario el complemento y con el puro sujeto, el verbo to be y el verbo se entiende la oración. Vamos a ver unos ejemplos más. Este es el primer ejemplo. Marcela wasn't running. Como pueden ver, aquí no tenemos complemento. En este caso no era necesario. Entonces nuestro sujeto es Marcela. Después usamos la palabra wasn't. ¿Por qué wasn't? Porque Marcela es una mujer. Entonces corresponde al pronombre de she. She was o she wasn't. En este caso wasn't porque la oración es negativa. Entonces Marcela wasn't y el verbo de run, que es correr, se le agrega la ing y queda como running. Marcela no estaba corriendo. Vamos a ver otro ejemplo. I was cooking fried chicken. El sujeto sería I o yo. El verbo to be sería was porque corresponde al pronombre de I. El verbo es cook, cocinar, se le agrega ing, queda como cooking. Y el complemento es fried chicken. I was cooking fried chicken. Yo estaba cocinando pollo frito. Vamos a ver otro ejemplo. They weren't talking to me. Ellos no estaban hablando a mí. Ellos no me estaban hablando a mí. El sujeto sería they. Cuando usamos they, el verbo to be corresponde a were, en este caso weren't. Verbo sería talk, o sea, hablar, con ing queda como talking. Y el complemento to me, a mí. Ellos no me estaban hablando a mí. Siguiente ejemplo. The dogs were swimming. Los perros estaban nadando.
Aquí estamos hablando de los perros, o sea, de varios perros. Como son varios perros, queda como ellos, o sea, los perros. Y cuando hablamos de ellos o they, usamos el verbo to be de were. The dogs were swimming. Como pueden ver, aquí tampoco tenemos complemento, porque no era necesario. Y pues bueno, estos serían los ejemplos de cómo hacer la estructura de el pasado continuo o el past continuous. Ahora que ya conocemos bien la estructura del pasado continuo, vamos a hacer las actividades del día de hoy. Esta es la primera. Dice, underline the corresponding option that answers the question. Subraya la respuesta correspondiente que contesta la pregunta. Tenemos aquí una pregunta que dice, what was Jackie's mother doing? ¿Qué estaba haciendo la mamá de Jackie? Aquí tenemos tres opciones. La primera dice, she was cooking, ella estaba cocinando. Después tenemos, she was reading a magazine, ella estaba leyendo una revista. Y finalmente tenemos, she was reading a newspaper, ella estaba leyendo un periódico. Entonces vean esta imagen y subrayen la respuesta correcta. Está cocinando, estaba leyendo una revista o estaba leyendo un periódico. Así de sencilla está esta actividad. Ahora nos pasamos a la siguiente. Aquí tenemos un texto. Este texto dice, do you remember your first day at secondary school? ¿Recuerdas tu primer día en la secundaria? Y después el texto dice, a recent survey showed that 5% of the students are not at all nervous. Un estudio reciente nos mostró que 5% de los estudiantes no están para nada nerviosos. And the 20% are not very nervous. El 20% no están muy nerviosos. But the 88% of the students are nervous the first day of school. Pero el 88% de los estudiantes están nerviosos el primer día de la escuela. The 22% make friends but change them in a year. El 22% hacen amigos pero cambian estos amigos al año, o sea, en un año. The 13% of friends made that day continue being friends later. El 13% de los amigos que se hacen amigos ese día continúan siéndolo o continúan siendo amigos para después. Después dice, 40% of students just talk to classmates and make friends later. 40% de los estudiantes solo hablan con sus compañeros y hacen amigos después. Finally, the 35% made friends the first day of school. Finalmente, el 35% de los alumnos hacen amigos el primer día de escuela. Were you nervous the first day of school? ¿Tú estabas nervioso tu primer día de escuela? Y después tenemos estas oraciones que dice, write the percents according to the article. Escribe los porcentajes de acuerdo al artículo. Aquí tenemos el primero que dice, tenemos un espacio y luego dice, percent of the students are not nervous. Entonces, ustedes recuerden qué porcentaje de los estudiantes no estaban nerviosos. Y lo escriben aquí. Escriben el número en este apartado. ¿Qué porcentaje de los alumnos no estaban nerviosos? Después tenemos, percent of the students are not very nervous. Cierto porcentaje de los alumnos no están muy nerviosos. Después tenemos la tercera. Percent of the students are absolutely nervous their first day of school. Cierto porcentaje de los alumnos están absolutamente nerviosos el primer día de escuela. La que sigue dice, percent of students make friends but change them in a year. Cierto porcentaje de alumnos hacen amigos pero los cambian en un año. La que sigue dice, percent of friends made that day continue being friends later. Cierto porcentaje de amigos que se hacen ese día continúan siendo amigos después. La que sigue dice, percent of students just talk to classmates and make friends later. Cierto porcentaje de estudiantes le hablan a sus compañeros y después hacen amigos. Y la última dice, percent of students make friends the first day of school. Cierto porcentaje de estudiantes hacen amigos el primer día de escuela.
Entonces hay que buscar cada porcentaje en el texto y lo escribimos en estos apartados. Finalmente tenemos esta tabla. Dice, imagine you are writing in your diary what was happening in your first day of school. Imagina que estás escribiendo en tu diario lo que te sucedió el primer día de escuela. Y aquí dice, Dear Diary, today was my first day at secondary school. I was feeling nervous. Querido diario, hoy fue mi primer día de escuela. Me estaba sintiendo muy nervioso. Aquí lo que tenemos que hacer es escribir 3 oraciones acerca de lo que te pasó el primer día de escuela, y estas oraciones las vamos a hacer con la estructura de el pasado continuous, que como ustedes recordarán es esta: subject, verbo to be o verb to be, el verbo con ing al final y el complemento. O sea, vamos a hacer oraciones como por ejemplo I was cooking fried chicken, I was feeling nervous,